Bueno, estuvimos leyendo este fin de semana las noticias que tienen que ver con el tema del gasoil en este momento pico de la cosecha en nuestra Argentina y los problemas que derivan de eso. Yo leía la noticia, la iba a desarrollar, pero me pareció importante invitarlo a Emiliano Di Chiara para que nos cuente un poco y nos ponga sobre tablas, como se dice habitualmente, en función de cuál es el verdadero problema que está sucediendo hoy con el tema del gasoil, que es recurrente, porque ya ha pasado siempre, llega esta época y escuchamos que aparece la luz roja de alerta de que está faltando o que los precios se están moviendo. Entonces, qué mejor que en vez de desarrollar la noticia, alguien como yo, que soy neófito en el tema de los combustibles, que me lo explique Emiliano. Gracias por venir, Emi. Gracias por tu tiempo. Gracias a vos. Sí, estamos pasando épocas duras en el rubro, sobre todo que hay estaciones las denominadas blancas, las que no están bajo ninguna bandera, que están teniendo problemas mucho más serios, porque ellos tienen que ir a comprarle a algún revendedor y ese revendedor tiene un precio más caro que una estación de servicio en el precio surtidor, por lo tanto o hace que tenga que vender un gasoil desorbitantemente caro o hace que no tenga. Y bueno, y están peligrando muchas bocas, ¿viste? Por lo que se ve en la federación. Bueno, el problema es bastante complejo, no solo en el gasoil, ahora hay problema en el GNC también, que se estima que en invierno van a cortar porque no va a alcanzar la demanda, así que bueno, es un problema, yo creo que comercial de importación, es decir, no podemos, o sea, Argentina no está trasladando al precio realmente lo que vale el producto a nivel internacional. Emiliano, el gasoil y en el caso del GNC se importan. En realidad, en los momentos de pico, por ejemplo, en el momento de cosecha, Argentina no puede abastecer. En el momento de cosecha, como decía a lo mejor este muchacho en la nota, nos pasó en la pandemia que teníamos una parte de la economía frenada, por ejemplo, el transporte, el colectivo, el día a día de la economía frenada. Por lo tanto, sobraba el gasoil para distribuirlo a la cosecha. Cuando están las dos patas trabajando, como en este momento, Argentina, sobre todo en este momento donde hace pico la cosecha gruesa, no da abasto, tiene que importar. Bueno, el importar, hoy las petroleras no la pierden, es decir, automáticamente lo que hacen es ponerte un cupo, cuando te pasás de ese cupo, te empiezan a poner precios plus. El primer anillo es el que, bueno, que estamos viendo ahora nosotros, que son más o menos 10 pesos arriba del precio surtidor, que es lo que hoy está pagando el productor. Esto es hasta un anillo. Ya pasándote de ese cupo, la petrolera te dice, vos querés 50.000 litros más, pero tenés que pagar con un sobreprecio de 55 pesos el litro, que sería la diferencia que ellos pierden en la importación. Que estaríamos hablando que para que la economía o haya gasoil abundante en la plaza, tendría que ser un gasoil de 160, 170 pesos. Hasta que eso no llegue a ese momento, va a ser difícil. El problema de Argentina es que se le está amontonando una crisis arriba de la otra crisis, porque ahora lo que viene a agravar fue la guerra de Rusia con Ucrania y que se haya volado el precio. No olvidemos que en pandemia el crudo estuvo tocando el negativo, es decir, vos para yo llevarte, yo soy productor de petróleo, vos me llevabas un barril, yo te tenía que pagar a vos, cosa que no se había visto nunca. Y ahora está tocando los máximos históricos, es decir, a principio de mes el barril tocó los $140. Hoy está en 110, 117, va oscilando de esa manera y nosotros estamos comercializando un barril interno en el orden de $45, $50. Entonces, viste, bueno, esas mentiras que nos hacemos entre todos, no nos tenemos que olvidar que se decidió congelar el precio de los combustibles desde mayo del año pasado hasta ahora. Eso hizo que tenga un atraso ya infernal. Y cuando quieran acomodar ese atraso le pasa esto del barril, entonces como que nunca se puede agarrar. Yo creo que es una sucesión de malas decisiones, de malas políticas, sobre todo decisiones a nivel energético, ¿viste? No están pensando en el eslabón más chico que es el estacionero, porque si uno hace un razonamiento, cuando te congelan el precio, al estacionero le congelan la ganancia, pero sin embargo no le congelan ninguno de los costos fijos. Entonces se hace muy difícil y esto hace que están desapareciendo muchas bocas de expendio, porque no se puede sostener. Seguro, o sea, las estaciones de servicio de bandera, como decís vos, son las que más o menos pueden pilotear la tormenta, pero aquellas blancas que tienen que ir a comprar, exacto, es como que vas a un revendedor a buscar ese combustible, exacto, que no hay.
Hubo momentos en que el revendedor era más barato que la petrolera y que entonces estaba beneficiada las blancas. Hoy el panorama, pero además de eso, no consiguen el cupo. Si una estación necesita 250, una estación de nuestra zona, que son gasoleras, necesita ponerle 250.000 litros, vender para que ese sea su punto de equilibrio, para que con eso poder pagar los gastos, hoy no te lo dan. Entonces se le hace pero muy difícil. Sobre todo, viste, cuando tenés grandes estructuras, uno tiene que tratar de abastecer a los clientes. Nosotros te hace un gasto administrativo, porque es una locura para uno tener que estamos seteados para ir a vender o para ir a buscar más volumen, tener que, al contrario, administrar el volumen en los clientes. Es decir, y que vengan clientes nuevos y uno le tenga que decir, no te puedo vender. O que te vengan a cobrar 5.000 y va a decir, no, pero te doy 1.000. O el camión que te trae 500, no, te doy 200. Nosotros ahora tuvimos la suerte que nos agarró en un momento de expansión, y eso hizo que hagamos un poquito más de fuerza en la petrolera y nos haya dado algún volumen de litros más sobre el primer anillo de precio plus, que es 10 pesos. Entonces estamos abasteciendo, es decir, hasta ahora no tuvimos quiebre de stock, siempre con ese anillo. Porque el cliente va a ver que el surtidor le dice que vale 115, 116 pesos, pero en realidad el gasoil vale 129. Es esa, viste, doble vara como tenemos con el dólar y con todo eso. Pero por lo menos se está abasteciendo. Ahora, cuando vos te pasás de ese anillo, sí, y que vas a 55 pesos más el litro, ¿esos 55 refleja también en el cliente? Y debería ponerlo, porque vos en el caso de absorberlo vos estarías vendiendo a pérdida. Ya entonces, lo que nosotros decidimos es jugar a la línea de ese anillo. Nosotros estamos llegando a fin de mes, que cada mes se reactiva el cupo. Digamos, cuando terminemos, es mensual el cupo. Estamos llegando ahí con lo justo. Sí. Ahora, en el caso de que nos falten el miércoles, nos quedemos sin, no vamos a traer no nos vamos a pasar de ese cupo para activar esos 55 pesos. Se va a cortar el suministro porque no va a haber. Porque no lo vamos a trasladar. Porque estamos hablando que tenés que hablar de un gasoil de 160 pesos. Y bueno, no. A ver, ¿cuál es en las peleas con la gente de la petrolera? Ellos me dicen, vos viene un productor y quiere 30.000 litros. Sí, hay, pero tiene que pagar esta diferencia. Porque es la diferencia que tiene que pagar la petrolera en la importación. Claro. Al no poder abastecer la plaza con el gasoil local. Y después, me parece que fue YPF que retiró más o menos del mercado, se calcula unos 40 millones de litros para no trabajar tanto a pérdida, y eso hace que YPF abastece 60% del mercado nacional, y entonces las YPF cortan muy rápidamente, o sea, quiebran stock muy rápidamente en el diésel. Entonces hace que esto sea más caótico todavía. Claro, pues van a buscar a otro lado. A donde sea, sí. Bueno, entonces vos decís que en lo que es la cuota mensual de ese anillo, van cumpliendo, haciendo malabares. Sí. Y la posibilidad de esta expansión de la empresa hace que por ahí haya un poco más de stock en otro lado, que puedan mover las piezas. Nos salvó. Pero no mucho, porque no mucho, la expansión es en lugares puntualmente agropecuarios. Sí, claro. Todas las estaciones que hoy tenemos se comportan de la misma manera. Lo que nos da es un poquito más de fuerza para sentarnos en la mesa cuando tenemos que hablar con alguien de la petrolera, y eso hizo que por lo menos lleguemos al punto de que hemos quebrado stock, sí, pero una tarde, un día máximo. Y estamos abasteciendo a todos los clientes que tenemos. Lo que no podemos salir a buscar por ahí son nuevos clientes, pero se está abasteciendo dentro del primer anillo del precio plus que está estipulado. Y esto también seguramente afecta al cliente, porque el cliente, cuando tiene ese stock que compra, tiene que también administrarse de manera tal de planificar un poco el gasto para ver si puedo llegar a tal. O sea, sobre todo cuando uno uno entiende que lo que a granel, sí, cargar, total, me va a sobrar. Ahora no sé si me va a sobrar. Quiero cumplir, quiero levantar la cosecha. Lo peor que nos puede pasar es que el cliente tenga que tener la cosechadora un día parado. Entonces eso es un tema, porque estamos jugando con el clima. Mucho, entonces cuando se puede trabajar, tiene que trabajar. Cuando el camión tiene que ir a puerto, tiene que ir a puerto. Entonces, en un momento, cuando nosotros teníamos un primer cupo, se restringía a 200 litros por camión, que era lo que nosotros veíamos que desde nuestro punto de origen llegaban al puerto.
Hoy lo liberamos ese cupo porque lo conseguimos. O sea, hoy el camión puede cargar todo lo que quiera y al agro se le daba 1000 litros, que hoy también está liberado. Pero en el primer momento tenemos que hacer todas estas cosas, ¿viste? Toda esta ingeniería, trabajar con todo el equipo, a la gente que tenemos seteada para vender, decir no, al contrario, tener que administrar la venta, ¿viste? Al revés de lo que uno había planeado. Es decir, nosotros pensábamos esta cosecha tener tantas cantidades de litros vendidos y no, tenemos que tener muchísimo menos, porque estamos dentro de ese límite. Claro. ¿Con las naftas pasa lo mismo o no? Las naftas también también están con cupos y vos te sobrepasás en las ventas, pero como nosotros en estos pueblos vamos a tener siempre un techo, pero a ver, uno no podría salir a revender naftas porque también tiene cupo. También tiene cupo y también tiene precio plus. Entonces, cada boca tiene cupo en cada uno de los productos. Y en base a pasar tiene ese primer anillo que son tantos pesos de plus o o ya si te pasa tenés que hacerte cargo de la importación, de la diferencia que se pierde de la importación. Nosotros, claro, el gran problema lo tenemos en el gasoil. Ahí sí nos pasamos, porque ahí sí tenemos una demanda muy, muy, muy alta. Claro, que es coyuntural, son los meses de la cosecha, después se normaliza. Exacto. Entonces, claro, como la petrolera dice que vendiendo esto perdemos plata, bueno, te ponen el límite. Pero te vuelvo a decir, siempre el eslabón se corta por el más débil, que en este caso somos los estacioneros, que tenemos que poner la cara, que tenemos que decirle al cliente no te puedo vender, o que parece que ese plus se lo está quedando el estacionero y en realidad no es así. Entonces, viste, son todas cosas porque uno tendría que ir cliente por cliente y decirle, no, mirá que esto, así como te lo traslada, se lo lleva a la petrolera en su totalidad. La conversación que tenemos ahora la tenés con cada uno de los clientes para explicarle un poco cómo es el tema. Exacto. Estamos curados de espanto, ya esto lo vemos, pero lo que te decía antes fuera de cámara es que como que cada crisis se van mejorando en estas cuestiones, ¿viste? Perfeccionan el sistema. El sistema. Pero siempre es el consumidor final el que termina pagando, o el eslabón más chico en la cadena, o el último eslabón de la cadena, son los que terminan pagando los platos rotos. A mí me parece que en el caso que tengan que congelar, bueno, si alguien tiene que perder, debería ser la petrolera. Claro. O, en su defecto, el gobierno, que debería subsidiar a las estaciones que están perdiendo la sustentabilidad y están perdiendo fuente de trabajo. Y bueno, nosotros lo vimos de cerca porque algunas de las estaciones que tomamos, viste, el dueño anterior, por favor, venía a sacarnos este quilombo, viste, decía, porque se habían metido, porque viste, es como cuando se empiezan a trazar en todas las cosas y bueno, son rubros de muy poco margen. Que me parece que lo único que hoy es el volumen, o sea, necesita mucho volumen para que sean rentables y tienen un costo fijo muy alto, porque no paran nunca. No, son 24 horas. Sí, 365 días del año. Y rotación de empleados, turnos, horas extras, horarios de avanzando, feriado. Qué sé yo, saliendo de la pandemia, que teníamos que lidiar con toda la cantidad de contagios, que eso era duplicar personal o duplicar sueldo porque había que pagar horas extras o había que cerrar directamente. Bueno, fueron años movidos y este no es la excepción, me parece. Nosotros, bueno, vamos a tener que salir de la cosecha. Como te digo, lo importante sería poder abastecer a todo el mundo. Seguro. ¿Ha bajado el consumo de las naftas, Emiliano? El consumo de las naftas, lo que nosotros estamos viendo es que se mantiene, nosotros estamos manteniendo el consumo de litro, pero lo que sí notamos es mucho más movimiento dentro de la estación de servicio. Es decir, hoy nos hacen hoy al empleado de playa lo hacen trabajar mucho más, porque estimo, ¿no?, que es porque alguien va a cargar de a 200, o sea, uno que iba a cargar solamente una vez al mes, lo fracciona y a lo mejor ese cliente va 5 veces al mes, fraccionado por lo que tiene. Pero dentro de todo el consumo ahora se está recuperando, digamos, se recuperó a niveles de pandemia, a nivel de prepandemia, en lo que es nafta, pero sí vemos mucho más movimiento. Se está usando muchos medios de pago, bueno, los nuevos que aparecieron, desde el QR, hoy Shell apareció también con una aplicación en donde hay muchos descuentos. Cuando una billetera virtual larga algún descuento, se nota impresionante ese día cómo tracciona.
Es decir, la gente está muy atenta a eso y está aprovechando, porque un 5%, están haciendo un 5%, a veces hasta un 10% de descuento en el combustible es un montón. Entonces se está aprovechando eso, pero sí, vemos que es como que se están la mayoría de la gente se está administrando, es decir, carga cuando necesita. Exacto. Bueno, todos esos medios de pagos nuevos electrónicos que se han implementado en este último tiempo, producto de la pandemia, ya venían, pero producto de la pandemia se han afianzado. Generaron todo un cambio en el sistema, en la administración, sí. en la valoración económica de decir, bueno, ahora todo es electrónico. Sí, tal cual. No, de hecho, ¿viste? La carga administrativa es grande porque siempre tenemos que avanzar en eso y es como que hoy, por ejemplo, que sea una aplicación como tiene Shell, que es Shellbox, es como que identifica al cliente. Vos estás viajando en la ruta y ya te dice la próxima estación Shell a cargar. Vos ya desde tu celular, antes de bajarte, ya podés hacerle el pago a la estación y decir, bueno, mirá, ya tenés los litros pagos sin tocar nada. Hacen que la misma petrolera, por esto de la Big Data, ¿no? Sepan los consumos que vos tengas, por lo tanto después hacen promociones directamente al consumo tuyo. Te van a llegar el día de tu cumpleaños una promo, por eso siempre esa aplicación es bueno bajarla, porque solo son beneficios. Porque lo que están haciendo ella a cambio es la información, a ver cómo te comportás vos como cliente. ¿Sos de cargar siempre en la Shell de Chañar? Bueno, cuando vas afuera, cargas en una Shell. Entonces esa información la tienen dentro de esa aplicación y por ahí te van armando siempre promos acorde a uno. Entonces están buenas. Lo que pasa es que sí, administrativamente poner en marcha todo eso bueno, requiere de mucho tiempo. Seguro. Pero hoy, por ejemplo, Mercado Pago, que era algo que nosotros pensábamos que acá no se iba a usar, es uno de los pagos que más que más se usa. Sí. El débito, sí, más que la tarjeta de crédito. Exacto. Porque es un pago ahí automático. Exacto. Sí, tuvimos que aprender a la fuerza, ¿no? A acomodarnos a la fuerza, a la tecnología. Y bueno, y bienvenido sea, ¿no? Emiliano, te agradezco el tiempo. Muchas gracias a ustedes. Ya volvemos.